Y para cerrar el análisis epidemiológico de este primer bloque lo tenemos en línea al doctor Ariel Esmay, fuente permanente de consulta para nosotros en cuanto a la situación epidemiológica de Goya y de Corrientes se refiere. Doctor Esmay, muy buenos días. Diego Cini te saluda. Buenos días, Diego. Un saludo a vos y a toda tu audiencia. Bueno, Ariel, contanos un poco tu análisis de esta situación difícil, dura que estamos atravesando todavía, hace bastante tiempo ya, en la ciudad de Goya, y qué medidas se tiene que tomar. Estamos a la espera del anuncio del comité de crisis que supuestamente se tiene que reunir en el día de hoy. Mira, la situación es crítica, digamos. Con respecto a la pandemia ya estamos desbordados, como sistema de salud estamos desbordados. En el hospital de Goya, es decir, todo está abocado a la atención del COVID. Todos los 3 médicos que están en la guardia están abocados a la atención del COVID. Los que estamos en la parte de internación estamos abocados a la internación de los pacientes con COVID. Si bien nosotros tenemos un número de camas limitado y en su principio fue ideado como un lugar transitorio hasta que viajen al hospital de campaña, como hoy el hospital de campaña también se encuentra saturado, muchas veces nos pide que dejemos los pacientes internados acá y que lo vayamos evaluando, solamente si se ponen grave que los mandemos. Asimismo, todos los choferes y los enfermeros de traslado están yendo y viniendo todo el tiempo, como la sala nuestra se llena enseguida, tienen que viajar todo el día. En un momento los horarios de derivación eran siempre por la mañana, a partir de las 18 horas se cortaba la derivación hasta el otro día, un poco para dar descanso a los choferes y para que el viaje a la noche no sea tan peligroso. Eso hoy no es más así, se viaja a cualquier hora porque las camas se ocupan muy rápido, entonces hay que llevar pacientes al campaña. El sistema está desbordado y cuando yo digo que el sistema está desbordado me refiero específicamente en nuestra provincia al recurso humano. Si bien el hospital de campaña contaba con 1000 camas, con 300 respiradores, no hay suficiente personal y cuando nos referíamos nosotros a que el sistema se desbordaba, nos referimos a eso. Si bien la provincia puede poner que están ocupados el 20% de los respiradores, no hay quien atienda a esos pacientes y cuando esos pacientes no están bien atendidos aumentan la mortalidad y se empieza a morir la gente, digamos. Así que la situación es de desborde, ya no hay que hablar más que con eufemismo, hay que decir las cosas como son, estamos desbordados, ya no hay más capacidad, hacemos lo que podemos, estamos improvisando. En medicina cuando se empieza a improvisar es porque las cosas están desbordadas y probablemente puedan salir mal. Así que esa es la foto del día de hoy, digamos, un sistema de salud que está desbordado, no tanto por las camas, sino por el recurso humano. Ya no hay más con qué atender, digamos. Así que esa es la situación de desesperanza. A tu criterio, ¿qué tipos de medidas se tendrían que tomar para poder mermar esta cantidad de contagios que tenemos en Goya en estos momentos? Las medidas se las tendrían que haber tomado hace mucho tiempo, que es de disminuir la circulación. Y hay que darse de ingenio para compatibilizar la parte económica con la parte de pandemia y mandar un mensaje claro, ¿está? Y nosotros no podemos, desde las autoridades no pueden seguir dando mensajes contradictorios, para mí erróneos, con falta de la verdad. En Goya hay que decirlo, hace mucho tiempo tenemos circulación viral, hace mucho tiempo está la cepa de Manaos. Porque si uno se maneja con la verdad y las palabras claras, le damos la oportunidad a la gente que se informe y se cuide mejor. Nosotros tenemos que decir con todas las letras que hay circulación viral para que la gente cuando salga de la casa tome todas las medidas, digamos, use el barbijo, mantenga el distanciamiento, se ve mucha gente en un negocio que no entre. Hay que manejarnos con la verdad, seguramente va a haber que reducir el horario de los comercios y controlar mucho, hay que tratar de evitar todas las reuniones, inclusive las reuniones familiares. Y ahí me quiero referir un poco a la parte de la población. Yo creo que la población tiene que recibir un mensaje claro de que la situación es crítica, es desbordada, que en cualquier momento vamos a empezar a tener todos un familiar muerto si esto no cambia, y que hay que quedarse en la casa. Hay que postergar el goce, como se dice en psicología. Este es el momento de madurar como sociedad. Cuando los chicos empiezan a ir al jardín, lo primero que le enseñan es a esperar, a tener paciencia, a guardar su lugar cuando le corresponde.
Eso es lo que tiene que hacer la sociedad, tiene que postergar las reuniones, postergar juntarse con los amigos, postergar el goce. Eso nos va a hacer madurar como sociedad, porque si hoy la gente se sigue juntando y no respeta, la pandemia se va a seguir perpetuando y esto va a ser algo de nunca acabar, y la sociedad también tiene su responsabilidad, porque la mayoría de los contagios se dan en reuniones sociales, claro, ya no solamente en reuniones por cuestiones laborales o dentro de un comercio, no se dan, la mayoría de los contagios se dan en reuniones sociales, y ahí tiene su cuota de responsabilidad también la sociedad, que no sabe esperar, no sabe entender que se debe quedar en la casa y postergar las reuniones. Uh-huh. Coincido en todo lo que dijiste, Ariel, y puntualizo en el mensaje que da en este caso el gobierno municipal o las autoridades sanitarias también con respecto a la circulación viral comunitaria y también con respecto a la fase 2. Goya está en fase 2 desde el 15 de abril, y del 15 de abril al 19 de mayo hubo una etapa donde estábamos en fase 2 pero con actividad de fase 5, después hubo una etapa de restricciones y ahora otra vez una etapa de apertura, pero insisten en comunicar de que estamos en fase 2 cuando en realidad no lo estamos. No, yo creo que el primer error fue negar la circulación viral. Uh-huh. Algo que nunca entendí cuál era la ventaja de negar la circulación viral. Y el segundo error fue cuando desde Salud de Corrientes piden que bajen la fase. Acá sí, lo único que hicieron es cambiar el nombre, digamos, pasar de fase 5 a fase 2, sin mediar ninguna medida. Eso fue perdiendo, digamos, credibilidad. Hoy por hoy me parece que el Estado municipal está falto de credibilidad con respecto a la pandemia hacia la población, y sigue cometiendo errores tras errores. Mira, en lo que respecta a la pandemia, los cambios se producen en días o semanas. Así que estas medidas se podrían haber tomado. Estas medidas me refiero a las que espero que tomen la semana pasada, el domingo. Es decir, eso de tomarme el tiempo del domingo al miércoles no cambia nada. Y desde hoy miércoles al domingo que viene tampoco va a cambiar nada si tomo una medida, porque las medidas se toman para ver los cambios dentro de 7, 10 días, que es lo que lleva un ciclo viral, digamos. Por eso las altas epidemiológicas se dan a 10 días. Uh-huh. Yo te doy un ejemplo. Ponele que a partir de mañana jueves Goya pase una fase 1, de verdad, no de mentira, que se cumpla todas las medidas. Bueno, dentro de 10 días nosotros vamos a notar el cambio. Claro. Nosotros, si nos vamos a una fase 1 de verdad, nosotros dentro de 10 días o 15 podemos sentir un alivio. Por más que nosotros tomemos una fase 1 hoy, los próximos 9 días van a ser tan agobiantes o peores en los que tenemos ahora. Es decir, cada día que nosotros nos demoramos, son más días de zozobra que vamos a tener, más gente infectada, más jóvenes infectados, más gente más grave y más gente que se va a morir. Esto es así. Nosotros cada día que pasa perdemos tiempo. Si el comité de crisis hoy toma la decisión que tiene que tomar en base a los fundamentos epidemiológicos, dejando la parte política afuera, digamos, la parte interesada o mala de la política, digamos, porque tomar buenas medidas es parte también de la política, pero una política correcta, digamos, hacerse cargo de los problemas y cuidar a la población. Si el comité de crisis hoy toma buenas acciones, buenas políticas para cuidar a la población, y esto se puede empezar a disminuir la circulación viral, nosotros alrededor del 10 y el 15 de julio vamos a tener que notar la mejoría. Claro. Si esto hoy no sucede, bueno, Dios sabe qué irá a pasar con nosotros, ¿no? Las medidas tienen que ser fuertes, restrictivas fuertes, Ariel. Las medidas tienen que ser fuertes, restrictivas. Lo que han hecho otros municipios es reducir el horario comercial, un horario corrido, por ejemplo, de 8 a 14. Claro. Después de las 14 horas tenés que salir a la calle con un justificativo, es decir, vos tenés 8 horas para abrir tu comercio, para tratar de ganarte el ingreso, por decirlo de alguna manera. Después tenés que tener un justificativo, salvo que tu negocio sea indispensable abrir a la tarde, o seas un trabajador de prensa que vas a la radio o a la tele, no sé, diferentes actividades que tengan un justificativo, para que la persona que no tenga un justificativo y le dio ganas de ir a tomar mate en lo de un amigo, no lo pueda hacer, que sepa que lo van a frenar en la calle, que le van a pedir un papel. Claro. En otros países por ahí que tienen más tecnología ya implementada que la nuestra, me comentaba, yo tengo una tía viviendo en Grecia, que ella saca un permiso para ir
al supermercado, y cuando le paran el policía en la calle le muestra que ella ese día tiene asignado para ir al supermercado, digamos. Porque Europa se está volviendo a cerrar. También hay un apuro en todos los gobiernos por creer que la pandemia ya está superada, y no podemos negar la realidad. La pandemia no está superada, ni mucho menos, están surgiendo nuevas variantes, falta vacunas en muchos países. En esos países que faltan vacunas es un caldo de cultivo para nuevas cepas. La gente sigue viajando al exterior, desoyendo los consejos, después se quejan que no pueden volver. Cierto medio hegemónico atizan el odio, como algunos partidos políticos. Es decir, lamentablemente la pandemia vino a probar de qué estábamos hechos como sociedad, y estamos dejando mucho que desear, desde el municipio más chico al estado más grande. Esto no está solucionado, la pandemia no la pasamos todavía, hay mucha gente que se va a contagiar, lamentablemente hay personas que se van a morir. ¿Estamos a tiempo? Sí, estamos a tiempo, pero las medidas tienen que ser tomadas hoy, me parece. Sacame una duda, Ariel, con respecto a la cepa de Manaos. Cuando se hacen nosotros nos enteramos que estaba la cepa Manaos en Goya por estudios que se llevaron al Malbrán. Ahora, cuando se detectan los casos, salen test positivos, ¿sabemos que es positivo de COVID o hay alguna especificación que tiene que ver con la cepa Manaos? Sabemos que es solamente positivo a COVID, pero bueno, se mandan aleatoriamente, al azar, digamos, muestras de diferentes puntos del país al Malbrán, haciendo siempre estudios genéticos a ver si surgen alguna nueva variante. En su momento, como se sospechaba que la Manaos, por la cerquedad que hay con la frontera, podría haber entrado, se mandaron muchas. Ahora se está haciendo muchos análisis genéticos de los pacientes, de las personas que están volviendo al país del exterior buscando esta cepa delta, ¿no? Claro, la delta. Por eso que hay una restricción, hay un cupo para volver al país, tienen que hacer cuarentenas, se hace estudios genéticos, es todo un esfuerzo que está llevando adelante el gobierno nacional y tratando de ser lo más laxo posible. El otro día Francia cerró sus fronteras, nadie salía y nadie entraba. No es que tenía cupo como tiene Argentina para entrar. No, dijo, acá nadie entra y nadie sale. Así son esos países que después todos, viste, nos venden que nosotros somos Argenzuela, que somos autoritarios. Bueno, la verdad que los países en Europa que ven peligrar su campaña de vacunas con una nueva cepa, cierran y nadie entra y nadie sale. Nosotros acá hacemos un esfuerzo para tratar de que vayan entrando, pero hay que poner un cupo porque hay que aislar a esa persona, hay que hacerle estudio genético al hisopado, y eso lleva su tiempo, porque si a nosotros nos ingresa la cepa delta o alguna otra cepa, nos vuelve a romper el esquema de vacunación, porque hay cepas a las cuales ciertas vacunas no son eficaces. Entonces, es todo un riesgo. La pandemia no está superada, ni mucho menos, la gente de Goya lo tiene que entender, hay que seguir cuidándose. Encima las reuniones sociales se dan en lugares cerrados. Bueno, cuando a la gente le cuesta entender es donde más presente tiene que estar un Estado. Y el Estado municipal de Goya ya nos había dado señales de que esto iba a pasar. Cuando allá se empezó a poner difícil la situación de la pandemia, había dicho, bueno, depende de cada persona. Acá se tienen que cuidar, cada uno tiene que cuidarse por sí solo. Y se retiró. Claro. Y acá están las consecuencias. Bien, te hago la última, Ariel, y te agradezco mucho el contacto. Con respecto a la campaña de vacunación, está avanzando bastante, por lo menos acá en Goya, ayer a los mayores de 30, hoy a los mayores de 35, ahí en el predio Costa Surubí. ¿Crees que la acumulación de personas ayer en el hospital fue un error organizativo o es porque hay muchas personas inscriptas y se dio así? La verdad que hay muchas personas y también hay que tener en cuenta que las vacunas se deben conservar en un frío, digamos, bastante importante, por eso son difíciles de trasladar. La cola, la verdad que se mueve rápido. Hoy me dijeron que en Costa de Surubí la cola, si bien era larga, avanzaba muy rápidamente. Había policías que hacían que el distanciamiento se dé adecuadamente. Pero bueno, eso es una parte de esta lucha contra la pandemia. La gente que se vacuna hoy, dentro de 25 a 30 días va a tener una buena cantidad de anticuerpos, así que los primeros días va a seguir siendo vulnerables. Hay personas que generan mayor cantidad de anticuerpos que otras.
Depende mucho, nosotros hemos tenido pacientes internados graves con las dos dosis puestas, digamos, porque algunas personas no generan una buena inmunidad. Esto la verdad que se aprende día a día y uno por más que esté vacunado se debe cuidar, debe usar el tapaboca, el distanciamiento, esto no está superado. Claro. Y en Goya estamos muy mal y lamentablemente si no se toman las medidas esto se puede poner peor.